banco de células madre por parte de la doctora Ana María del Pilar Perdomo. Ella es médica cirujana con magíster en filosofía, doctora en ciencias biomédicas de la Universidad Nacional de Colombia, con una experiencia de más de 14 años en el área de la medicina con células madre y terapias celulares. Realizó su estancia doctoral en el Departamento de Patología de la Universidad de Cambridge con un Premio Nacional de Medicina en 2007 y una mención meritoria a la Academia Nacional de Medicina en 2012, con varios premios, condecoraciones, bastante camino académico, y que me agrada muchísimo que esté acá para que nos dé una excelente presentación y por parte del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología y Innovación en Salud, pues muchísimas gracias por su participación y también permitir que pues, la doctora Ana María Perdomo pues esté acá. Muchas gracias, doctor. Creo que tú, Hola, buenos días. No sé, no puedo compartir video todavía. No. espérame un momento, ya te, ahora sí creo que puedes permitir compartir video. Ahora sí, ahí te estamos viendo. Bueno, gracias. Bueno, gracias por tu presentación. Gracias a todos por su asistencia hoy a este simposio tan interesante, a mis predecesores en estas charlas, al doctor Sarante, al doctor Salguero, a la doctora Bustillo, que me hizo una antesala bastante importante en cuanto al tema de células madre. Yo dejé el título que Juan me sugirió, pero entonces le agregué acá un poco el contexto, ¿no? Porque hoy les voy a hablar es cómo se constituyó el Banco de Células Madre en Colombia, que, y las preguntas importantes que surgen alrededor de todo esto, ¿no? ¿Para qué se gestó? ¿Cómo se gestó? ¿Cuándo se inició? ¿Cómo y dónde se desarrolló? ¿Qué resultó? ¿Cómo es nuestra nueva perspectiva teniendo en cuenta pues también todo lo que hablaba la doctora Bustillo de normatividad, todo lo que hablaba de el tema de las posibles aplicaciones y bueno, y cuáles son nuestros retos, porque tenemos muchos retos en el banco de sangre cordón umbilical. Entonces, ¿para qué se gestó? Y aquí pues puse unas fotos, van a ver muchas fotos de muchas personas, porque este proyecto pues ha sido el fruto del trabajo de mucha gente desde hace más de 10 años, en el que los trasplantólogos pues son nuestros usuarios principales, también los que van a desarrollar las terapias avanzadas, la aplicación de estas terapias. Y aquí pues no podían faltar, para esto se gestó, para hacer trasplantes, y aquí pues puse en esta diapositiva a los doctores que iniciaron con el uso de estas células en Colombia con donantes colombianos, sobre todo para pacientes pediátricos. Por supuesto, aquí hacen falta los oncohematólogos de adultos, que también pues son profesionales que han permitido el desarrollo de la terapia celular en Colombia y en la región de manera muy importante. Entonces, para esto se gestó el Banco Público de Sangre y Cordón Umbilical para el trasplante no relacionado de células madre hematopoyéticas. Y pues aquí vemos las fuentes, que ya las mencionó la doctora Bustillo, donde vemos la sangre de cordón umbilical. Perdón, un momentico. La sangre de cordón umbilical, pero también, pues obviamente que pues las fuentes principales, que son la médula ósea y la sangre periférica, cuando se inyectan factores movilizantes como el factor de crecimiento de colonias, estimulante de colonias granulocitos. Entonces, pues para esto se gestó, para que para que generara un papel importante en los trasplantes no relacionados en nuestro país. Y eso es lo que hemos venido fortaleciendo y hemos venido promoviendo, porque pues vemos acá cómo el trasplante no relacionado de células hematopoyéticas depende mucho de lo que llamamos la raza, pues que ya es un término caduco un poco, pero que tiene que ver mucho con, pues, con ese background genético.
y lo que vemos es que, por ejemplo, en los caucásicos, cuando vemos en los donantes caucásicos, pues por supuesto los países desarrollados tienen muchos más donantes caucásicos y es mucho más fácil encontrar un donante en estos registros. Entonces vemos como la probabilidad de encontrar match, según pues este trabajo que hicieron en 2011, de revisar en el NMDP, en el registro del NMDP, dentro de lo que clasificaban como etnia caucásica, buscar en esos caucásicos cuántos pacientes caucásicos podían encontrar un donante, y entonces vemos que puede ser 1 en 8.000, pero si este paciente va a ser afroamericano, su probabilidad va a disminuir de 1 en 133.000, o sea, tienen que haber 133.000 donantes para que un paciente encuentre ese match. Entonces ahí ustedes pueden ver la importancia no solamente de los bancos públicos de sangre de cordón umbilical, sino de los registros de donantes que se constituyan en países donde, como el nuestro, donde las razas, donde la genética es bastante particular, ¿no? Entonces vemos acá como los hispánicos, que pues, nos clasifican en el NDP como hispánicos, tenemos una probabilidad de encontrar en el registro caucásico 1 en 45.000, bueno, no estamos tan mal, pero en este registro, pero de todas maneras es demasiado difícil encontrar un donante para donante no relacionado, trasplante no relacionado. Entonces vemos acá cómo esto es una estadística de la WMDA, World Marrow Donor Association, de las distribuciones de sangre de cordón, cómo han venido disminuyendo, y es una realidad para Europa y para Norteamérica, pero en Asia, donde por un lado, pues no tenían un registro, estaban creando hasta ahora el registro y además los bancos de cordón hasta ahora estaban creciendo, vemos cómo sí crece y se ha crecido en los últimos años este tipo de trasplante. Bueno, pues cuáles son las células, ya pues no voy a entrar mucho en detalle, pero de la sangre de cordón umbilical se pueden aislar hematopoyéticas y células mesenquimales, también de la gelatina de Wharton, de la placenta, que pues aquí no se ve, pero podemos aislar células mesenquimales, pero no solamente estos progenitores, podemos aislar progenitores endoteliales, progenitores de otros tipos que pueden transdiferenciarse también hacia, y pues esto tampoco se conoce a profundidad, o pues digamos se está estudiando estos tipos de transdiferenciación de estas fuentes de tejidos neonatales, ¿no? Entonces, para esto se gestó el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical, no solamente para trasplante de sangre de cordón, sino para también el aislamiento de otras células y de otros progenitores. Y pues es muy importante mencionar que este proyecto se gestó desde la Secretaría de Salud en cabeza del doctor Bernardo Camacho, que presentó este proyecto en el año 2012, o se lo aprobaron en el año 2012 todavía. Ninguno de los investigadores que estamos en este momento en el instituto estábamos allí. Y la, la formulación y aprobación de este proyecto por 35.000 millones de pesos, pues permitió que se generara todo un sistema, no solamente para la creación del banco, sino para la investigación dentro del instituto, que en ese momento era el Hemocentro Distrital. Y también en ese año se reconoció nuestro grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación en Medicina Transfusional, Tisular y Celular GMT, que hoy por hoy es un grupo A, en ese momento pues hasta ahora estaba siendo reconocido. Entonces, estos factores, los recursos, los investigadores, fueron el nicho de creación del Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical, que ya les voy a mostrar pues los resultados que ha tenido. Entonces, ¿cómo y dónde se desarrolló? Pues ya les mencioné que en el Hemocentro Distrital, en la Secretaría de Salud, pero no solamente en la Secretaría de Salud, sino en todos los hospitales, en todos los hospitales donde funcionó el programa Cordial. Y aquí vemos personal de este hospital de Kennedy, que fue el primer
hospital en donde empezamos a colectar. Esto fue la primera colecta. Aquí están profesionales también del Hemocentro que gestaron también este banco, el doctor Guillermo, la jefe Lady Triviño, el doctor Guillermo, y, participó en la creación del banco anterior a que yo estuviera, como pues digamos en todo el tema de generar todos los documentos, él también visitó el CTC en Nottingham, el Cell Therapy Center en Nottingham, y con la participación del doctor Alejandro Ordóñez y el doctor Camacho, por supuesto, y de los ginecobstetras de los diferentes hospitales, empezamos a implementar en los hospitales públicos inicialmente toda la colecta de sangre de cordón umbilical. Y aquí ven ustedes, bueno, no voy a poder, obviamente, por obvias razones de tiempo, mencionar a todas estas personas, pero sí me parece importante mencionar que mucha de la gente que hoy no está en el instituto fue pionera y digamos, con mi persona ayudamos a implementar pues todos estos procesos, ¿no? Que empezaron en el año 2002. Obviamente también personal, no solamente del banco público, sino del banco de sangre, que con el conocimiento que ya tenían para implementar todos los estándares de banco de sangre, permitieron que nosotros también aprendiéramos allí. Obviamente también el tema de la referenciación en sitios como el BCT de Barcelona, en Nottingham, hicieron que muchas de estas personas que están aquí pudiéramos implementar estas buenas prácticas de manufactura. Entonces, empezamos nosotros en 2014 a hacer colectas, como ya lo dije, en el Hospital de Kennedy y analizar todos estos datos con todos estos investigadores que no mencioné, pero que hicieron parte del grupo. Y no solamente esto, sino analizar, no solamente las colectas, sino analizar qué tantas células, qué tanto procedimiento, qué tanto descarte, qué tantas maternas excluidas de acuerdo a unos criterios de selección de estas donantes, porque esto era lo que aplicábamos y empezamos a aplicar en los hospitales para la selección de estas maternas, ¿no? Y una creación de un grupo gigantesco de enfermeras jefes profesionales que hacían todo este trabajo de selección en todos estos hospitales de la selección de las señoras, de las mujeres gestantes, para saber si podían ser aptas o no para donar sangre de cordón umbilical. Entonces, a ellas un especial agradecimiento porque sin ellas, seguramente sin ellas y sin su participación, sin su altruismo, este proyecto tampoco hubiese sido posible. También, pues obviamente a todo este personal que participó y que no solamente hicieron pues todos estos abordajes, sino que además contribuyeron a hacer innovaciones, como por ejemplo la colecta in ex útero de la técnica Triviño, que nos permitió colectar más celularidad de estas unidades de sangre de cordón umbilical. Y vemos acá como en algunos hospitales, pues había que, digamos, seleccionar unos hospitales de acuerdo a estos criterios para hacer mucho más eficiente el proceso, ¿no? Entonces, esta identificación de factores críticos del banqueo, pues, fue fundamental. Entonces, ¿qué resultó? Ya les conté, pues, cómo se hizo, digamos, cómo inició, pero ¿qué resultó entonces del programa Cordial, que fue este programa de abordaje de las maternas, de selección materna, y también de promoción de esta donación, de apropiación social del conocimiento y, por qué no decirlo también, de un mejoramiento de las condiciones de atención de las pacientes de los hospitales públicos y privados, disminuyendo el estrés, acompañando a la materna. Este programa Cordial alcanzó a abordar más de 24.300 mujeres
se lograron colectar más de 9.500 unidades. En este periodo de tiempo que estoy mencionando acá, porque después ya les voy a mencionar que presentamos otro proyecto, se criopreservaron unidades aptas para clínica, más de 1.300 unidades en sistema cerrado y más de 3.000 unidades en investigación clínica, por supuesto, con su correspondiente todo el tema de criterios éticos, clínicos, etcétera. Bueno, todo esto además, como ya les mencioné, fue desarrollado por investigadores. Entonces, ¿qué también resultó de esto? Publicaciones. Y una de las publicaciones fue la divulgación de la técnica de colecta que nos permitía mejorar la cantidad de células que colectamos de sangre de cordón umbilical. Y esto pues lo mencionó también la doctora Bustillo, que es necesario establecer la dosis y que estas dosis sean suficientes para los pacientes según el peso. Con lo cual, al aumentar la celularidad de estas unidades, pues íbamos a poder tener mayores probabilidades de captar unidades que fueran aptas para trasplante. Y esto fue crítico para el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical, para el uso de estas células y para también, obviamente, tener credibilidad con los oncohematólogos que iban a usar nuestras unidades. Asimismo, entonces también desarrollamos investigaciones en criopreservación, también lo mencionó la doctora Bustillo, en donde comprobábamos que estas células tienen viabilidad y forman colonias, porque esto es clave para poder decirles a los hematólogos con certeza, esta unidad que está aquí criopreservada en sistema cerrado, con todos los criterios que usan en Barcelona, que usan en Nottingham, o sea, en el banco del Anthony Nolan en Inglaterra, o en cualquier banco acreditado, tienen la potencia para poder injertar y para poder repletar este compartimento hematopoyético en estos pacientes. ¿Qué más hicimos? ¿Qué otro resultado hicimos? Pues no solamente con el banqueo de las unidades no era posible hacer trasplantes. Era necesario desarrollar un sistema que nos permitiera compatibilizar con los criterios actuales de match de cordón, que son 3 LOCI, el A, el B y el DR beta 1, y desarrollamos la primera versión de BISMATCH con la participación de un ingeniero y de una bacterióloga experta en HLA para desarrollar este dispositivo que nos permitiera hacer el match. Este match entonces permite buscar, de acuerdo a una solicitud de el centro de trasplante, en este caso el OMI, que fueron pues nuestros partners desde el comienzo, y pues nosotros desarrollamos este software para poder hacer la compatibilización, y pues desde ese momento pues hemos gestionado muchas búsquedas con esa versión de BISMATCH. Luego también, entonces, obviamente, en toda la construcción del banco, pues tuvimos un abordaje sobre las buenas prácticas en cada paso, desde la selección del donante hasta incluso la búsqueda de las unidades, donde estas buenas prácticas nos permitieron saber que pues, las unidades que estábamos tanto almacenando para clínica como ya después buscando y distribuyendo tenían todos los criterios clínicos, pues todos los criterios para poder ser trasplantadas. Asimismo, pues la criopreservación, como ya les mencioné, todos los criterios de buenas prácticas de manufactura para la distribución, de la preservación de la cadena de frío. Ahí vemos el CryoCard, todos los sistemas que garantizaran que la unidad no se fuera a subir de temperatura ni durante el embalaje, ni durante el transporte, ni durante la distribución ya en el centro de trasplante. ¿Qué más resultó? Entonces, de esto, pues, digamos que nos quedaba la inquietud ya de mejorar todas estas buenas prácticas en un hospital que tuviera trasplantes de sangre de cordón umbilical frecuentes, como lo era
pues son un referente la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia, la Fundación OMI, y pues aplicamos a este proyecto, a un nuevo proyecto de regalías. También aquí está el equipo, en la foto de arriba está el equipo que presentó el proyecto. Ese fue el día que nos aprobaron el proyecto, y pues abajo están investigadores y los oncomatólogos del centro del OMI, también con un plus que era un protocolo de abordaje psicosocial de pacientes pediátricos, en donde esto mejoraba las buenas prácticas, o mejoraba las prácticas, perdón, con estos pacientes. Esto es, digamos, en este proyecto no solamente queríamos desarrollar nuevas terapias, como lo habló el doctor Gustavo Salguero en su presentación, con el área de unidad de terapias avanzadas, se avanzó eh, en el fortalecimiento de estos protocolos de manufactura de terapias celulares avanzadas, y además pues hicimos unos protocolos desde mi grupo en criopreservación, en lavado de células, en desarrollo de biomarcadores y en la aplicación clínica ya de estas unidades, mejorando todos estos procedimientos. Ya les voy a mencionar cómo. Entonces aquí vemos cómo esta versión 1 de Match nos permitió dar respuesta a las solicitudes no solamente del OMI, sino del Pablo Tobón Uribe, que fue la primera solicitud de distribución de trasplante que se realizó. Y pues durante estos años, del 2018 al 2022, desarrollamos este proyecto, en donde también otros centros como la Clínica Imbanaco también nos solicitaron búsquedas de compatibilidad dentro de nuestro inventario de sangre de cordón. Y aquí pues les muestro la estadística de la WMDA. El Banco de Sangre de Cordón colombiano distribuye el 94.4%, o distribuyó en 2021 este porcentaje de las unidades totales de sangre de cordón que se distribuyen en Sudamérica. Entonces, lo que hemos logrado en participación y en el avance para la satisfacción de la demanda de esta necesidad clínica, sobre todo para pacientes pediátricos, pues se ve reflejada en estas estadísticas de la WMDA. Esto pues estos son los primeros estudios que empezamos a realizar con unos pocos pacientes sobre reconstitución de neutrófilos y de plaquetas. Y esto ganó también un premio en un congreso de la AHO. Este estudio, ya con un poco más de pacientes, con 56 pacientes, ganó el primer puesto en estudios descriptivos el año pasado en el Congreso de Investigación de la AHO, la quinta versión. Y lo que queremos mostrar acá es que, como lo refería el doctor Sergio Querol, que es referente de trasplante de cordón y de terapias avanzadas también en el BCT de Barcelona, decía, este es la mejor prueba de potencia de las unidades de cualquier banco público. Y es la rapidez con la que estas unidades hacen la recuperación de neutrófilos. Entonces vemos que tenemos una media más o menos de 15 días, o quizás menos, en donde estos pacientes reconstituyen el compartimento de la médula ósea, ¿no? Entonces, por lo menos en la recuperación de neutrófilos. También, pues esto también fue resultado de este trabajo, del trabajo colaborativo con los oncohematólogos, el doctor Mauricio Chaparro, la doctora Marcela Estupiñán, la doctora Laura Niño, en un trabajo en medicina translacional, pues con los investigadores del grupo, con el doctor Camacho y bueno, los otros investigadores. También entonces estos estudios que hicimos en la inmunología de nuestros pacientes, de nuestros donantes, perdón. Y esto, pues algo que les estaba anticipando, que es un abordaje psicosocial para estos pacientes que tienen enfermedades catastróficas, tienen que ingresar a una ruta de trasplante, tienen que, sobre todo sus pacientes pediátricos, tienen que empezar a conocer qué es esto de las terapias celulares, que es bien complicado para cualquier persona
que conozca médicos, enfermeras, investigadores, biólogos, para todos es complicado, para un paciente pues lo es más. Entonces estas herramientas de apropiación social del conocimiento pues resultan una, un tema que parece no importante, pero es indispensable también para hacer investigación, ¿no? Entonces debemos con los investigadores apropiarnos de esta responsabilidad de divulgar nuestras investigaciones de la manera más amigable para que los pacientes entiendan qué es lo que están, a qué están accediendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras perspectivas? Y digamos que las perspectivas de los bancos de sangre de cordón se han ampliado, se han cambiado, se han vuelto distintas a lo que se respondía en los años 90, que era solamente aumentar el inventario y aumentar la disponibilidad genética de diferentes combinaciones en el HLA para poder responder a las demandas de trasplante halogénico. Y eso pues ha cambiado porque los bancos de cordón, por un lado, han descubierto pues, que requieren mejorar sus prácticas, requieren aumentar su rigurosidad en los procedimientos y también, por ejemplo, en este caso, cambiar estas tres opciones HLA-B, HLA-B y DR-beta 1 para mejorar la resolución y mejorar o ampliar la cantidad de losis que se compatibilizan, porque esto también impacta en los desenlaces de los trasplantes. Entonces nosotros desarrollamos unas nuevas versiones de IPIS-Match con este nuevo proyecto y fuimos beneficiarios de convocatorias de MinCiencias y de pues distintas entidades. También pues hemos ganado premios internacionales con este trabajo, este artículo, que lo que determina es que el HLA puede determinar también la viabilidad de las células, como lo menciona acá. Encontramos algunos alelos que se corresponden con menores índices de viabilidad y también con mayores índices de viabilidad. La nueva perspectiva pues también es procesar estas unidades esto es una fotografía de la parte técnica, del piso técnico de las salas GMP que tiene el instituto, donde el Banco Público tiene pues un espacio allí para procesar justamente estas unidades de esta nueva perspectiva que permite aislar nuevos tipos celulares, porque la sangre de cordón pues no solamente tiene células madres, sino células T, natural killer, monocitos, y también pues se pueden, células mesenquimales también tienen la sangre de cordón, y también se pueden aislar o se pueden desarrollar células pluripotentes, ¿no? Entonces, aquí pues nosotros también hemos avanzado en estas caracterizaciones de nuestras células en diferentes etapas del procesamiento. También nuestra nueva perspectiva es desarrollar nuevas herramientas para valorar la viabilidad y eh, desarrollar propuestas que permitan volver más rápido la evaluación de estas células y pues desarrollamos este biomarcador que denominamos POIEMI, el método, no es el biomarcador, es el método que es más rápido y tiene mayor precisión. También todo esto pues es bajo, digamos, la dirección de estudiantes de maestría, como en este caso de Janet Devia, Andrea Moreno, en este caso Laura Delgado. También optimizamos la criopreservación de gelatina de Wharton también bajo la dirección de una estudiante de la Universidad Militar, de Paula Rosso. Y pues también hemos tenido colaboraciones internacionales para este desarrollo de biomarcadores con un proyecto que también ganó una convocatoria con la participación de la doctora Anita Crisco de la Universidad de Göttingen y del centro de Göttingen. ¿Cuáles son los retos? Y esta es mi diapositiva final. Pues un poco lo que comentaba la doctora Bustillo, ¿no? Desarrollar, o sea,
tener una normativa en Colombia, estandarizar, acreditar, también lo decía el doctor Sarante en su exposición, eso es un gran reto, que nos acojamos a la normativa internacional mientras no haya una normativa nacional, pero que también se desarrolle esta normativa nacional para buenas prácticas de manufactura, lo que hablaba la doctora Bustillo de tener criterios de buenas prácticas clínicas para hacer las investigaciones, y pues nuestros retos también son seguir investigando, desarrollando, innovando y quizás también emprendiendo con estos desarrollos que están en proceso de patentamiento. También lo hablaba la doctora Bustillo, se pueden hacer trasplantes con estos tipos celulares que tienen estas mutaciones para tratamiento de HIV, desarrollo de biomarcadores, de dispositivos. El aumento del inventario es una de las preguntas que tenemos, si es pertinente hacerlo. Y tener un biobanco acreditado como un centro de recursos de investigación al servicio de la población, como lo decía el doctor Sarante, no quedarnos pues con los resultados únicamente para solamente los grupos que hacen parte del ICVIS o de cualquier centro que haga algo similar, sino también tener la perspectiva de que en la medida en que colaboremos, en la medida en que se hagan proyectos en los que participen redes, vamos a poder de verdad hacer y avanzar en terapias celulares en Colombia. Ya mencioné muchísimas personas, aquí hay solo una parte, seguramente se me olvidan personas, les pido disculpas si no están acá y participaron, les doy las gracias también por su atención y quedo atenta a las preguntas que seguramente me van a enviar.